Jetzt so legen wir mal hier unten noch mal. Buenas, mi nombre es Melissa, tengo 16 años y llevo viviendo en el Borges más o menos toda mi vida. Hola, mi nombre es Lidia, tengo 22 años y vivo en el Borges desde siempre, desde que nací. Hola, soy Olga, tengo 56 años y vivo toda mi vida en el Borges. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la vida cuando eras pequeña? Sí, me acuerdo de casi todo, era más o menos igual que ahora. El colegio ha cambiado mucho, el médico, las instalaciones, los edificios. Pues el colegio no ha cambiado tanto, han puesto algunas clases más, han puesto una guardería y el médico, por ejemplo, han cambiado de médico porque ya está un poco mayor. Las instalaciones casi que siguen igual, algunas calles la han remodelado, la han puesto más bonitas, la han decorado. ¿La iglesia sigue siendo igual? Pues me acuerdo que cuando yo era pequeña era distinto y la remodelaron entera. Ok. ¿Algo que destacar sobre algún edificio? Pues no mucho, han puesto un museo nuevo que está un poco a las afueras del pueblo y está muy bonito. ¿Hay mucha oferta de trabajo? ¿Hay algo que estudiar? ¿Cómo es la vida de las mujeres aquí en el pueblo? Pues la vida de las mujeres es más o menos igual que en todos lados. Aquí a lo mejor tienen más ayuda porque la gente te conoce más. Los estudios no hay muchos, pero ni para mujeres ni para hombres. En plan, hay un colegio y ya está, no hay mucho más. Pero el pueblo te ayuda con un autobús hacia otros institutos para que tú puedas estudiar. Los trabajos, pues hay pocos. Para mujeres es verdad que es más difícil porque solo hay en campo, obras, cosas relacionadas con un pueblo rural. Cosas relacionadas con el físico y trabajo. Sí, básicamente. Ok, perfecto. ¿Algo más? No mucho. Por ejemplo, aquí para mujeres hay unos trabajos de cuidar a personas mayores, porque aquí hay muchas personas mayores de la tercera edad, todas esas cosas. Mi madre, por ejemplo, trabaja en uno de esos y no pagan muy bien, pero ahí van. ¿Qué piensas hacer en el futuro? Pues a mí me gustaría bastante quedarme aquí, pero como he dicho, para los estudios no hay muchas cosas, entonces me tocará ir a otra ciudad para poder estudiar lo que me gusta. A lo mejor después para poder ejercerlo, pues volveré. Y me gustaría bastante volver, pero porque es un pueblo muy bonito, donde me han cuidado, llevo toda mi vida aquí. Y me encantaría, pero no sé si podré. Pues muchas gracias y hasta aquí la entrevista de hoy. Nada. Bueno, Lidia, ¿y te acuerdas de cómo era tu vida cuando eras más pequeña? Pues sí, la verdad que en el pueblo la vida era muy tranquila. Recuerdo de jugar con mis amigas y mis amigos aquí por las calles del pueblo y la verdad que soy bastante joven, no hace tantos años de eso, pero sí lo recuerdo con mucho cariño y una vida muy, muy tranquila. ¿Tú crees que la forma de relacionarse entre los niños más jóvenes ha cambiado mucho desde cuando tú eras pequeña? Sí, yo creo que después de tantas tecnologías la vida ha cambiado bastante. Los niños ahora con el móvil, las maquinitas, como digo yo, no tienen nada que ver. Creo que incluso no saben ni jugar ni en la calle. Y hablando del pueblo en general, ¿tú crees que hay algo que ha cambiado mucho? Las calles, las tiendas, el colegio. A nivel del pueblo no. Es verdad que se ha avanzado en muchas cosas, pero a nivel del pueblo poquito. Pero poquito a poco vamos avanzando, pero para lo poquitito que es, sí avanza. Bueno, y cuando tú eras pequeña, las fiestas del pueblo, ¿cómo eran? ¿Han cambiado ahora? ¿Eran mejores? ¿Cómo? Eran un poquito diferentes, pero sí, las recuerdo igual. Es verdad que ciertas zonas como las de los cacharritos y demás ha cambiado de zona, pero al estilo de lo mismo, de la feria de pueblo y lo mismo. Creo que sigue siendo la misma esencia. Y hablando de un poco de la mujer en el Borges,
¿Cómo te ves tú como mujer aquí en el pueblo, las oportunidades que tienes de estudio, de trabajo? Hombre, yo por ejemplo, desde mi punto de vista, bastante bien, porque como tengo mi propio negocio, como estáis viendo aquí, creo que la verdad que hay muchas oportunidades. Sabiendo buscarlas y sabiendo encajar en ellas, creo que hay oportunidad de trabajo y hay que luchar por ello. Y en cuanto a la representación femenina que tenemos aquí en la política, ¿cómo la ves? ¿En la política o en general? Pues sí, creo que el mundo en el que vivimos y sobre todo aquí en este pueblo, yo creo que tenemos mucha representación. Es más, si echas una visual por todo el pueblo, tenemos muchas mujeres que trabajan y luchan un montón día a día por conseguir lo que tenemos. Pues bueno, Lidia, muchas gracias por habernos atendido y hasta que llega la entrevista. A vosotros. Bueno, Olga, pues quiero que me cuentes cómo era la vida en el Borges antes, cuando tú eras niña. Pues la vida en el Borges antes era distinta ahora. Antes no había había muchas casas que no tenían agua, no había televisión, no había maquinitas como hay ahora, que ahora hay muchas maquinitas. Antes no había maquinitas, no había de nada. Jugábamos con lo que teníamos, lo mismo jugábamos con una piedra que era un muñeco, lo vestíamos y era un muñeco, que lo mismo jugábamos con las tapaderas de los yogures que hacíamos, y los yogures que hacíamos ollas, platos, y jugábamos con eso, las cocinitas. Luego no teníamos como ahora tantos yogur y tantas tonterías. Antes era un trozo de fruta y a comer primero y el segundo y a volar al colegio. Y nos íbamos al colegio los niños solos, no íbamos los padres, y como ahora van llevando los padres a los niños con 8 y 10 años. Antes los niños íbamos con 4 o 5 años solos al colegio. El colegio estaba antes dividido, estaba en La Mojaria, había 3 clases. Luego en el barrio Alto había una clase, en el Llano Moniche había otra. Los maestros vivían en el pueblo, en las casas de los maestros, vivían en el pueblo. Y era distinto totalmente ahora. Luego eso del médico, lo del médico era la casa del médico y al lado tenía una consulta que eran 2 habitaciones, la sala de espera y una habitación donde el médico pasaba su consulta. No había más nada, pero una infancia muy feliz, muchos niños todos en la calle, jugábamos mucho. Y las puertas estaban siempre todas abiertas, no había puertas cerradas, estaban todas las puertas abiertas. Y tú llegabas, dame agua, y te daban el vasito de agua las mujeres de las casas y estábamos como si fuera toda una familia. Y era muy acogedor, muy bonito. En el invierno las mujeres mayores hacían las copas y luego la metían en la mesa camilla y se sentaba la familia alrededor de la mesa camilla. Y a la hora de irse al campo en verano, la comida, ¿cómo la conseguías? A la hora de irnos en el verano, había mucha gente que el verano se llevaban la comida para el campo, pero se lo dejaban en la tienda fiado. Cuando venían del campo, vendían el fruto, pagaban. Y era muy bonito. No teníamos mucho, pero lo que teníamos lo compartíamos, y después de que lo compartíamos era, yo qué sé, una cosa muy bonita. Todos los vecinos estábamos unidos y lo pasábamos muy bien. Pues mira, ahora vamos a cambiar una milla el tema y te voy a preguntar de cómo es la mujer en el Borges, si tienes oportunidad de estudiar, de trabajar, de salir por ahí. La mujer del pueblo sí tiene, ahora sí. Yo fui concejala del PSOE, la primera mujer concejal que hubo aquí en el pueblo, que fui con Antonio, y de esos tiempos ahora cambia muchísimo. Ahora hay mucha representación en el ayuntamiento, por Izquierda Unida, por el PSOE, hay mucha representación de mujer. La mujer ya no la miran porque cuando yo salí te miraban como si fuera un florero, como decía, ¿esta qué hace ahí? ¿Esta qué pinta? Y ibas a hablar y casi como te miraban como diciendo, ¿esta qué va a decir si esta no sabe? Y las mujeres ya no, las mujeres ya dicen, aquí estoy, y son muy capaces, y somos muy capaces de trabajar y no nos importa. La que quiere estudiar y le gusta, lo hace. La que no le gusta, no lo hace. Yo me quité del colegio con 12 años
Mi padre me insistió mucho que fuera al colegio y yo no quise. Me fui, mi padre dijo, bueno, pues si no vas al colegio te tienes que ir a trabajar. Y me fui a los llanos de Telle a coger habichuelas. Y yo no podía con las puertas, porque yo era una canijilla, una niña con 12 años. Pero mi padre dijo, pues enséñate para que ver si y me venía para el colegio. Y no, y yo con 13 años estaba cuidando 3 niños. Un niño de 4 años, una niña de 2 años y un niño con 9 meses, de la edad de mi Inda, que tenía 9 meses, de mi hermano chico. Y yo tenía 13 años. Y estaba en una casa que era el médico y la mujer era maestra. Y yo estaba cuidando de esos niños y haciendo de comer. Y era estos tiempos. Ahora no, ahora una niña con 13 años está en su estudio, está para arriba y para abajo y no sabe, como yo digo muchas veces, ni frega un plato. Pues bueno, Olga, muchas gracias por hacer la entrevista. Gracias a ustedes. Te lo agradecemos un montón. Pues muchas gracias a ustedes por escucharme un ratito.